A las 2:15 de la madrugada recibí una llamada que no debía haber contestado. Me despertó el zumbido del móvil sobre la mesita, y lo cogí pensando que era mi jefe o algún cliente con una urgencia. Era un número desconocido. Respondí medio dormido con un sí, seco. Al otro lado, una voz de hombre, muy clara, muy segura, dijo, «¿Tú eres el marido de Clara?». Me quedé en silencio, todavía atontado. «Sí», respondí. «¿Quién eres tú?». El cabrón no respondió enseguida. Se tomó su tiempo. Luego dijo, como si fuera lo más normal del mundo, «Solo quería que supieras que esta noche estuvo conmigo. En mi cama. No tienes que creérmelo. Pero ya no deberías confiar en ella». Y colgó. Tardé varios segundos en entender lo que acababa de pasar. Me senté en la cama, con la garganta seca y la cabeza a punto de explotar. Clara dormía a mi lado. Boca arriba, respirando tranquila, como si no hubiera nada fuera de lugar. Me giré a mirarla sin decir nada. No me moví. No la desperté. No le grité. No dije ni una sola palabra. Pero sentí como algo se rompía en mi pecho. Como si una mano invisible me hubiera abierto en canal. No dormí nada el resto de la noche. Cuando sonó el despertador, Clara se levantó como siempre, fue a ducharse y se puso a preparar café. Yo me quedé sentado en la cama, viendo cómo se movía por la cocina, cómo hablaba del tráfico en la radio, cómo me decía que le dolía la cabeza. Mentía con una tranquilidad impresionante. Ni un gesto raro. Ni una sombra en la voz. Y eso fue lo peor. Lo bien que se le daba mentirme. No le dije que había recibido una llamada. No mencioné el nombre de nadie. No le pregunté por dónde había estado ni qué había hecho. Solo asentía con la cabeza mientras ella hablaba de su día como si no hubiera pasado nada. Por dentro, todo ardía. Cada palabra suya me sonaba falsa. Cada sonrisa, cada gesto, me parecía ensayado. Lo único que quería era gritarle en la cara, pero no lo hice. Aún no. Ese día empecé a observar. A callar. A esperar. A tomar nota de cada pequeña cosa. Porque si realmente me estaba engañando, iba a comprobarlo con mis propios ojos. Y cuando tuviera todo claro, no iba a perdonarla. No esta vez. La tarde siguiente marqué un cambio en mi rutina y salí antes del trabajo diciendo que tenía que pasar por la gestoría. No era cierto. Me senté en una cafetería justo enfrente del instituto donde Clara trabajaba. Pedí un café solo que no toqué y fingí leer el móvil mientras pasaban los minutos. A las 3:10 exactas la vi salir por la puerta lateral con su mochila al hombro, saludando a una compañera con la que siempre bromeaba en las cenas del claustro. Caminó hacia la parada del autobús, pero no se detuvo. Siguió recto por la calle Aragón, cruzó la rotonda y entró en un portal de una finca vieja que yo conocía bien, porque ahí vive la madre de un amigo mío. No tardó ni 2 minutos en desaparecer tras esa puerta. Me levanté en cuanto la perdí de vista y fui caminando hacia el edificio, sin pensar demasiado. Vi el portero automático. Solo 2 nombres escritos en cinta adhesiva, Oscar, 3A y Vera, 2B. No conocía a ninguno. Me alejé caminando lento, como si mis piernas no quisieran obedecerme. Me volví a casa sin saber muy bien qué hacer. Esa noche no dije nada. Clara llegó a las 5:30, dijo que se había quedado planificando exámenes con Ruth, que estaban hasta arriba de trabajo por el cierre de trimestre. Me lo dijo mientras se descalzaba en la entrada, dejando los zapatos junto al perchero como hacía siempre. Se duchó, se puso su pijama azul claro y se tumbó en el sofá con el portátil.
Desde mi silla la observé escribir algo en un documento de Word, muy metida en su papel. De vez en cuando se acariciaba el pelo o sonreía como si acabara de recordar algo gracioso. Yo no hablé en toda la cena. Ella lo notó, pero no dijo nada. Solo preguntó si estaba cansado, y yo asentí con la cabeza. No me atreví a mirarla mucho tiempo seguido. Me daba miedo que notara algo. Y también me daba miedo lo que pudiera ver yo si la miraba demasiado. El viernes decidí mirar su móvil. No lo hice por impulso, sino con calma. Esperé a que se quedara dormida, alrededor de la 1 de la madrugada. Me levanté de la cama con cuidado, cogí su móvil del cargador y fui al salón. Tenía patrón de desbloqueo, pero lo sabía porque se lo había visto marcar 1000 veces con el dedo. Lo puse y entré. Revisé primero las llamadas. Nada sospechoso. WhatsApp parecía normal. Conversaciones con compañeros, familiares, grupos del instituto. Pero algo me llamó la atención, la aplicación de Telegram. Clara no usaba Telegram. Al menos eso pensaba. Estaba instalada pero sin icono visible. Entré. Había un solo contacto con nombre falso, Eva C. Al abrir la conversación, me encontré con lo que estaba buscando. No era una mujer. Era él. Oscar. Todo estaba ahí. Decenas de mensajes. Capturas de pantalla. Audios. Fotos que no quise ver pero vi igual. Estoy loca por ti. Hoy llevaba las braguitas negras que te gustan. Cuando me dijiste eso en el portal casi me corro solo de pensarlo. Quiero que la próxima vez no me dejes dormir. Cerré el chat. Me apoyé en el respaldo del sofá. Tenía el corazón acelerado pero no estaba nervioso. Estaba vacío. Sentí rabia, sí. También vergüenza. Pero sobre todo, incredulidad. No por la infidelidad en sí, sino por lo fácil que se le daba ocultarla. Por lo bien que jugaba su papel. Por lo cómoda que parecía estar entre dos vidas. Apagué el móvil, lo dejé donde estaba y me fui a dormir como si nada. Me tumbé en la cama y noté cómo ella se acercó, medio dormida, buscando el contacto de mi cuerpo. No me moví. Fingí estar dormido. Sentí su respiración en mi espalda y me dieron ganas de gritar. No lo hice. Al día siguiente me levanté antes que ella. Salí a caminar sin rumbo durante más de 1 hora. Pensé en todo. En los años juntos. En nuestras vacaciones. En las cenas con sus padres. En nuestras peleas tontas sobre qué película ver. Pensé en cómo llegamos hasta ahí. Pero sobre todo, pensé en lo que iba a hacer. Porque lo que tenía claro es que no me iba a quedar sentado viendo cómo ella jugaba conmigo. Esa tarde, sin decirle nada, le instalé una aplicación espía en el móvil. Tenía acceso a todo, mensajes, ubicación, historial de llamadas. Me aseguré de que no dejara rastro. Quería tener más, no por curiosidad, sino porque necesitaba pruebas, una verdad sin margen de duda. Me convertí en alguien que no reconocía. Cada día revisaba su ubicación. Cada tarde revisaba su chat con Oscar. Sabía cuándo se veían, cuánto tiempo estaban juntos, qué se decían antes y después. Vi cómo planificaban las mentiras. Como ella escribía le he dicho que tengo claustro, así que tenemos 2 horitas o dame 5 minutos que salgo por la puerta lateral. Era minuciosa. Fría. Precisa. Pasaron 6 días así. 6 días en los que fui su marido por fuera y su espía por dentro. 6 días en los que recogí cada conversación, cada prueba, cada detalle. Todo.
Porque ya no quería solo saberlo. Quería usarlo. El séptimo día fue distinto. Fue el día que decidí que Clara iba a pagar por todo lo que había hecho. Y no iba a ser con una conversación ni con un llanto. Iba a ser algo que no pudiera olvidar nunca. El martes siguiente llegué del trabajo antes de lo habitual y me senté en la cocina con el portátil delante, los auriculares puestos y la pantalla abierta en la conversación de Telegram entre Clara y Oscar. Tenía todo archivado, cada captura, cada mensaje descargado y guardado en carpetas con fecha. Sabía que ese día ella saldría a las 3, pasaría por el supermercado y llegaría a casa antes de las 5, así que preparé todo para que cuando entrara no pudiera fingir ni huir ni distraerme con excusas baratas. Quería que se sentara, que lo viera conmigo, que lo escuchara todo. Cuando escuché la puerta, cerré el portátil, me quité los auriculares y la esperé sentado sin decir nada. Ella entró con 2 bolsas pequeñas, dejó las llaves en la mesa, se quitó el abrigo y me miró con una sonrisa que ya no me decía nada. ¿Qué haces aquí tan pronto?, preguntó. Yo no respondí. Solo señalé la silla frente a mí y le dije, siéntate. Tardó unos segundos en reaccionar, pero lo hizo. Se sentó sin soltar las bolsas y me miró esperando que hablara. Abrí el portátil, puse una grabación de pantalla de su conversación con Oscar, con audio incluido, y lo dejé correr sin decir nada. Durante los primeros segundos no dijo nada. Luego levantó la vista y dijo, sin vergüenza, sin sorpresa, sin una pizca de miedo, ¿me estás espiando? Respondí sin alterar la voz. Sí. Desde hace días. Y tengo todo. Cada palabra. Cada foto. Cada vez que decías que ibas a corregir exámenes y en realidad te metías en la cama de ese tipo. Clara se quedó callada, pero no bajó la mirada. Mantuvo esa expresión tensa, como si estuviera conteniendo algo, pero no me pidió perdón, no negó nada, no intentó explicarse. Solo dijo, no tenías que haberlo hecho así. Me eché a reír. No pude evitarlo. Una risa seca, sin alegría, solo rabia. Así, ¿cómo querías que lo hiciera? Con una carta, con flores y una nota que dijera, sé que me pones los cuernos, gracias por arruinar todo. Entonces cambió. Se levantó de golpe, empujó la silla y me gritó, no tienes ni idea de lo que ha pasado, no tienes ni puta idea de cómo me siento, no tienes derecho a controlarme, a invadir mi vida, a tratarme como una criminal. Me levanté también, más por impulso que por decisión. ¿Invadir tu vida? Estás casada conmigo. Compartimos una cama, una casa, una cuenta corriente. No eres una adolescente que se escapa a escondidas. Eres una mujer adulta que ha estado follando con otro mientras me decía que estaba corrigiendo exámenes, y tengo que sentirme culpable por querer saber la verdad. Se hizo un silencio espeso, solo roto por su respiración agitada. Apreté los puños con fuerza para no hacer nada estúpido. No quería gritar. No quería romper nada. Solo quería que dijera la verdad. Pero lo único que salió de su boca fue un susurro lleno de desprecio, no me arrepiento. Me senté de nuevo, sin mirarla, y abrí una carpeta con más capturas. Aquí tienes los días. Las horas. Las conversaciones donde dices que no puedes esperar a que yo me duerma para salir de casa. Donde planeas con el meterte en hoteles de paso. Donde dices que me estás usando como excusa para conseguir tiempo libre. No me vengas ahora con dignidad. Lo has hecho porque te ha dado la gana. Y lo peor no es que lo hayas hecho, Clara. Lo peor es que llevas semanas durmiendo a mi lado, sonriéndome, preguntándome que quiero cenar como si todo fuera normal.
Ella respiró hondo y por primera vez pareció romperse un poco. No sé qué decirte. Me levanté, fui al mueble del salón, saqué una carpeta de cartón y la dejé frente a ella. Aquí están los papeles del divorcio. Ya están preparados. Solo falta tu firma. Abrió la carpeta, miró los documentos sin tocarlos y murmuró, ya está, así acabamos. Respondí sin cambiar el tono. No. Aún no acabamos. Esto es solo el principio. Se quedó mirando los papeles durante varios minutos. Luego se levantó, agarró las bolsas del supermercado y las llevó a la cocina como si nada. Escuché cómo abría el cajón de los cubiertos, cómo colocaba las cosas en silencio. Me levanté también y fui tras ella. ¿De verdad vas a hacer como si nada, vas a guardar el arroz y los huevos mientras firmamos un divorcio por tu infidelidad? Entonces giró sobre sí misma y me miró con los ojos llenos de rabia. ¿Y qué esperabas? ¿Que llorara, que me arrodillara, que suplicara perdón como una idiota? Pues no. No voy a hacerlo. Me equivoqué, sí. Pero no voy a pedir perdón por no quererte más. Ese golpe fue más duro que todos los demás juntos. No quererte más. Dijo esas 4 palabras como si fueran una frase cualquiera, como si fuera algo lógico, inevitable, como si lo nuestro hubiera sido una etapa más que ya había caducado. Salí de la cocina sin decir nada. Cerré la puerta de la habitación con llave. No lloré. No grité. Solo me quedé sentado en el borde de la cama mirando al suelo. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No me molesté en explicarle nada más. No volvió a tocar los papeles. No preguntó si podía quedarse en casa. No intentó hacer las paces. Al día siguiente se fue a trabajar como siempre. Yo me quedé en casa preparando lo que vendría después. Porque si pensaba que eso era todo, no tenía ni idea de lo que le esperaba. El jueves por la mañana me levanté temprano, desayuné sin hacer ruido y salí de casa antes de que Clara se despertara. No le dejé nota ni mensaje. Sabía que no preguntaría dónde estaba, y aunque lo hiciera, ya no me importaba. Lo primero que hice fue ir al despacho de mi amigo Lucas, abogado matrimonialista con el que no hablaba desde hacía años. Le conté todo. Sin exageraciones, sin rodeos. Le enseñé las capturas de pantalla, las conversaciones, las fechas, las ubicaciones. Él me escuchó sin interrumpirme, tomando notas y mirando cada prueba con atención. Lucas empezó a preparar una demanda de divorcio con custodia exclusiva del piso, sin pensión compensatoria y con un anexo de pruebas. Me explicó que en estos casos, si la otra parte ha cometido adulterio probado, puede jugar a mi favor en la parte económica y en la distribución de bienes. Le dije que no quería solo un buen acuerdo. Quería que sintiera lo que había hecho. No con insultos. No con gritos. Con hechos. Fríos. Legales. Implacables. También me ayudó a redactar una carta dirigida al instituto donde trabajaba Clara, haciendo una denuncia anónima sobre su conducta con otro miembro del claustro. Especificando los días y las horas donde salía antes de tiempo con excusas falsas. Adjuntamos parte de las pruebas, sin entrar en lo personal. Solo lo justo para que quedara claro que algo turbio había. Esa tarde volví a casa con una carpeta cerrada y un sobre. Clara ya estaba en el sofá viendo una serie. Me miró, vio el sobre en mi mano y preguntó, ¿eso qué es? Le tendí la carpeta sin decir nada. Cuando la abrió, leyó durante unos minutos sin expresión alguna. Sabía perfectamente lo que era. Lo que no sabía era que ya estaba en marcha.
Lucas había presentado todo esa misma mañana. No puedes hacer esto sin hablarlo conmigo primero, dijo sin levantar la voz. Puedo. Y lo he hecho, respondí. ¿Y lo del trabajo, también eres tú? Preguntó entonces. Me quedé callado. Sí, dije después de una pausa. Y si te preguntas por qué, es porque esto no es solo una traición sentimental. Me mentiste durante semanas. Me expusiste. Me usaste. Y ahora toca que asumas las consecuencias. Se levantó del sofá, se acercó a la ventana y se quedó mirando hacia afuera. ¿Quieres que me vaya?, preguntó sin girarse. No. Aún no. Primero firma los papeles. Durante el fin de semana, Clara dejó de hablarme. No intentó justificarse ni volver a discutir. Se limitaba a cumplir con lo justo. Hacía la compra, cocinaba lo mínimo, se encerraba en la habitación a corregir o a lo que fuera. Yo hice lo mismo. Apenas compartimos palabras. Todo el ambiente era pesado, como si cada metro cuadrado de la casa estuviera lleno de algo que no podíamos nombrar. El lunes por la mañana, Lucas me escribió para decirme que habían recibido confirmación del juzgado y que la demanda ya tenía fecha para la primera audiencia. También me avisó que Clara había contactado con un abogado. Me alegré. Quería que fuera consciente de que no había vuelta atrás. Esa misma tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer del instituto. No se identificó con su nombre, pero me dijo que era parte del equipo directivo. Quería confirmar si yo había sido el autor de la carta que habían recibido. Le dije que no tenía por qué dar esa información. Ella me agradeció la respuesta y colgó. Al día siguiente, Clara llegó más tarde de lo habitual. Tenía cara de haber llorado. No dijo nada. Solo se encerró en el baño durante casi una hora. Escuché el agua correr pero no entré. Cuando salió, tenía los ojos hinchados. ¿Estás satisfecho?, me dijo desde la puerta del pasillo. No lo estoy todavía. Pero voy camino de estarlo, respondí sin levantar la voz. Esa noche recibí un mensaje de Oscar. No sé cómo consiguió mi número. Era corto. Decía, no hace falta que te metas con el trabajo de ella. Lo nuestro ya se acabó. No respondí. No me interesaba lo que tuviera que decir. Me limité a bloquear su número. Al día siguiente, imprimí la conversación entera y se la dejé a Clara en el escritorio. Ella la leyó sin decir nada. Cerró el documento, lo metió en un sobre y se lo llevó. No sé si fue a su abogado o lo rompió. Me daba igual. Ya no era por celos. Era por respeto. Por mostrarle que cada mentira tenía su precio. Pasaron los días y ella se volvió más tensa, más apagada. La llamaban al móvil en horarios raros. Recibía correos del instituto que no abría delante de mí. Un jueves al mediodía me dejó una nota en la nevera que decía, han abierto un expediente. Me han suspendido temporalmente. No le respondí. No le pregunté nada. Solo arranqué la nota, la metí en un sobre y la tiré en una caja donde estaba guardando toda la documentación del proceso. Era mi forma de guardar cada parte de su caída. Porque si me destruyó sin pestañear, yo no iba a tener piedad. El domingo por la tarde la casa estaba en silencio. Clara no había salido en todo el fin de semana, y yo tampoco. No hablamos, no cruzamos miradas, no compartimos nada más que los pasillos. A las 7:20 me senté en el salón con una libreta en la mano y la llamé desde la mesa. No grité, solo pronuncié su nombre en un tono firme, lo suficiente para que supiera que no era una charla más.
Tardó unos segundos en aparecer, con la cara tensa y las manos entrelazadas. Se quedó de pie al otro lado de la mesa y preguntó si iba a hacer una pelea más. Le dije que no, que esta vez quería cerrar todo. Le pedí que se sentara, y lo hizo sin discutir. Me miró directamente a los ojos como si ya no tuviera nada que perder. Yo empecé hablando con la voz baja, clara, sin vacilaciones. Le dije que había pasado por todas las etapas posibles, la rabia, la humillación, el odio, la obsesión. Que había deseado que todo fuera mentira, que incluso en algún momento llegué a pensar que podía perdonarla si ella lo pedía de verdad. Pero que ya no estaba ahí. Que algo dentro de mí se había roto del todo y que no quedaba ningún pedazo que se pudiera recomponer. Clara se mantuvo en silencio durante un largo rato. Luego bajó la cabeza y dijo, no esperaba que llegaras tan lejos. Pensé que no ibas a tener las agallas de enfrentarme. Me reí sin ganas. ¿Y tú qué esperabas? ¿Que me quedara esperando a que te aburrieras de él, que siguiera cocinando para ti mientras te ibas a follar a otro? Ella negó con la cabeza. No es eso. No esperaba que me descubrieras, y cuando lo hiciste, creí que ibas a perder el control, que ibas a gritar, a romper cosas, a largarte de casa. Pero nunca pensé que te ibas a volver tan frío. Me quedé mirándola, y le dije, no soy frío. Estoy acabado contigo. Eso no es lo mismo. Le pregunté qué quería hacer con el piso. Si pensaba quedarse o si iba a buscar algo por su cuenta. Ella dijo que aún no había tomado una decisión. Que no estaba preparada. Le recordé que ya teníamos la fecha de la primera vista y que si no quería acabar con una orden de desalojo judicial más adelante, lo mejor era que se buscara una alternativa cuanto antes. Ella suspiró y dijo que se sentía como si todo le hubiera estallado encima en un solo mes. Respondí que todo le estalló porque ella lo encendió. Que no era una víctima. Que no podía seguir hablando como si todo le pasara por azar. Que esto era consecuencia directa de lo que hizo, no de lo que yo decidí después. Hubo un silencio denso, largo. Me levanté, fui a la cocina y volví con 2 vasos y una botella de vino que quedaba. No por reconciliación, ni por nostalgia. Solo quería tomar algo mientras terminábamos de hablar. Le serví uno y le dije, vamos a hablar de verdad. Una vez. Solo una. Luego, si quieres, podemos pasar las próximas semanas ignorándonos hasta que firmemos y cada uno se vaya por su lado. Ella bebió un sorbo y dijo que estaba bien. Que ya no tenía sentido guardar nada. Me preguntó si en algún momento me había sentido menos hombre por todo esto. Le dije que sí. Que al principio, durante los primeros días, me sentía como un idiota completo. Como si todo lo que había hecho en la relación hubiera sido una pérdida de tiempo. Como si mi trabajo, mis esfuerzos, mis gestos, todo, no hubieran valido nada. Que me sentía ridículo al recordar cada vez que le mandé flores, cada vez que le preparé algo especial, cada vez que creí que éramos un equipo. Me preguntó si ahora seguía sintiéndome así. Le respondí que no. Que ahora ya no me sentía nada. Solo una necesidad de cerrar, de que esto terminara. Que lo que más dolía no era el sexo con otro, sino el hecho de haber mentido tanto tiempo con tanta tranquilidad. Ella se encogió de hombros. Dijo que nunca supo cómo parar. Que al principio fue curiosidad, después una escapatoria, luego algo que le hacía sentir viva, y cuando se dio cuenta, ya no quería dejarlo, pero tampoco quería destruir lo que teníamos. Le pregunté si en algún momento pensó en decírmelo. Me dijo que sí, muchas veces, pero que cada vez que me veía llegar del trabajo o prepararme un café para los dos, sentía que no podía.
Que el problema era que me seguía queriendo. Esa frase me sacó una carcajada. Tú no me quieres. A lo mejor te caigo bien, o tienes cariño por la rutina, o simplemente no sabes estar sola. Pero si me hubieras querido, esto no habría pasado. Ella me miró sin responder. Le dije que lo único que me importaba ahora era que esto terminara sin más daño. Que no quería alargarlo. Que no tenía intención de hacerle la vida imposible más de lo necesario. Que no pensaba meterla en ningún lío legal si firmaba todo y salía de mi vida sin problemas. Ella asintió. Me preguntó si creía que alguna vez podríamos volver a hablar sin rencor. Le dije que no. Que algunas cosas no se perdonan. Que algunas personas, cuando cruzan ciertos límites, ya no regresan del otro lado. Que para mí, ella era parte de mi pasado, no de mi presente ni de mi futuro. Terminamos el vino en silencio. Luego me levanté, recogí los vasos y me fui a mi cuarto. Al cerrar la puerta detrás de mí, supe que esa era la última vez que hablábamos de verdad. Que lo que viniera después serían firmas, documentos, logística. Que no había nada más que decir. La mañana que Clara se fue, no hubo abrazos, ni miradas largas, ni palabras que fingieran cerrar nada. Solo 2 maletas, una caja pequeña con documentos y un sobre con su nombre escrito a bolígrafo. Yo no bajé a despedirme. Me quedé en el salón, fingiendo revisar correos mientras oía cómo se abría y se cerraba la puerta. Cuando todo quedó en silencio, respiré hondo, no porque sintiera alivio, sino porque no quedaba nada más por contener. Me levanté, fui al cuarto donde dormía desde hacía semanas y abrí la ventana. El aire entró sin avisar y movió las cortinas. No me sentí libre. Me sentí solo, que no es lo mismo. Durante las siguientes semanas no pasó nada extraordinario. Volví al trabajo con el piloto automático. Evité hablar con mis compañeros de cualquier cosa que no fuera estrictamente laboral. Empecé a hacer la compra más tarde para no cruzarme con vecinos que pudieran preguntar por Clara. Guardé las carpetas del divorcio en una caja y la dejé al fondo del trastero. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba volver a leer nada de eso. Todo lo importante ya lo tenía grabado. Mis noches se volvieron más silenciosas, más frías. A veces ponía la tele solo para oír alguna voz de fondo. A veces no la soportaba y la apagaba a los 5 minutos. El sofá seguía siendo el mismo, pero no se sentía igual. Ningún objeto se sentía igual. Un día, mientras esperaba en la gestoría para firmar el último papel que cerraba el reparto de bienes, la chica de recepción me preguntó si estaba bien. No me lo preguntó con lástima, ni con compasión, solo con esa curiosidad silenciosa que a veces tiene la gente que nota algo roto en los demás. Le respondí que sí, que solo quería terminar con eso. Me dijo que no me preocupara, que ya faltaba poco. Le di las gracias, pero no por cortesía. Era la primera persona en días que me hablaba como si siguiera siendo parte del mundo. Cuando salí de la oficina, caminé por la calle sin rumbo, sin mirar el móvil, sin pensar en nada concreto. Al pasar por una cafetería me senté y pedí un café. No por costumbre, sino porque necesitaba parar. En la mesa de al lado una pareja discutía en voz baja. No entendí de qué hablaban, pero por un momento sentí una punzada familiar. No de celos. Era otra cosa. Algo parecido a una mezcla de vergüenza y reconocimiento. Volví a casa con la decisión de cambiar algunas cosas. No por renovación ni por reinicio. Solo por necesidad. Vendí la mesa del comedor, cambié las sábanas, quité las fotos del pasillo. No rompí nada, no quemé nada.
Guardé lo que quedaba de ella en una caja y lo llevé al trastero junto a las carpetas. No lo tiré. No por apego, sino porque aún no estaba listo para dejarlo ir del todo. Algunas cosas no se tiran de inmediato. Se apartan. Se aíslan. Se enfrían. Un sábado por la mañana recibí un mensaje de su número. Solo decía, espero que estés bien. Lo leí una vez. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque no tenía nada que decir. Ella ya sabía todo lo que había que saber. No quedaban palabras pendientes, solo la inercia de una historia que se apagó sola. Bloqueé el número. Lo hice sin pensar, sin rabia, sin emoción. Fue solo un gesto práctico. Como cerrar el grifo después de fregar los platos. Tiempo después, un amigo me propuso salir a cenar con un grupo. No quería. Le dije que no varias veces, pero insistió. Fui solo porque no quería discutir más. La cena fue normal. Gente hablando de cosas normales. Nadie me preguntó por Clara. Nadie me hizo sentir expuesto. Una de las chicas del grupo se llamaba Nuria. Hablaba mucho, pero no de forma molesta. Solo tenía esa energía de quien está acostumbrada a llenar los vacíos. Me preguntó a qué me dedicaba y hablamos un rato. Nada más. No hubo chispa, ni promesas, ni tensión. Solo una conversación simple que me dejó menos cansado que otras. Esa noche, al volver a casa, pensé por primera vez en lo que vendría después. No en rehacer mi vida, ni en enamorarme otra vez, ni en buscar un cierre espiritual. Solo en lo que viene cuando el ruido se apaga y queda el espacio. El espacio para estar solo sin que duela. Para estar en silencio sin sentirse ausente. Para levantarse sin pensar en nadie más. No es felicidad. No es tristeza. Es simplemente otra forma de estar. No tengo una gran lección que compartir. No tengo una frase para cerrar todo esto con elegancia. Lo único que puedo decir con certeza es que no me rompió perderla. Me rompió la manera en que se fue. Me rompió descubrir quién era ella realmente cuando ya era tarde. Pero también aprendí que no siempre necesitas justicia, ni redención, ni venganza completa. A veces lo único que necesitas es quedarte de pie. No perfecto. No entero. Solo de pie. Y eso ya es suficiente.